¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 2 de la unidad 4 de aritmética, que es estadística. La estadística es la disciplina que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos. Nos permite recolectar, clasificar, analizar e interpretar datos de forma adecuada para obtener conclusiones y tomar decisiones sobre determinados eventos en un estudio. Entre los conceptos básicos tenemos a la variable, que es la característica observable que varía entre los individuos de una población. Una muestra es su conjunto de la población sobre la que realmente hacemos las oraciones. Y la población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Ahora vamos a ver unos ejemplos de variables. Que ahora tenemos la altura. Y entre estos tenemos que puede ser 1,81 metros, 1,52 metros, 1,49 metros, etc. El peso, que puede ser 20 kilos, 40 kilos, 78 kilos, 90 kilos, etc. El estado civil, que puede ser casado, soltero, viudo. O el sexo, que puede ser masculino o femenino. Elementos de una tabla de frecuencia. Acá tenemos al alcance, que es el intervalo cerrado, que se considera como límites al menor y mayor de los datos. Acá tenemos un intervalo, que vemos que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 600. Tenemos que este intervalo va desde 0 a 600. Intervalo de clase. Es una partición del alcance, que se obtiene de un conjunto adecuado del alcance. Acá tenemos un intervalo que va de 0 a 600. Y ese lo vamos a partir en tres partes, teniendo como primer intervalo que va de 0 a 200, como segundo intervalo que va de 200 a 400, y como tercer intervalo que va de 400 a 600. Ancho de clase. Es el tamaño de un intervalo determinado. Y acá tenemos, por ejemplo, un intervalo que va desde 0 hasta 200. Y terminamos que su ancho va a ser 200 menos 0, que va a ser 200. Rango es la amplitud del alcance y se calcula como la diferencia del mayor y menor dato de los datos. Y acá tenemos que para un intervalo de 0 a 600, que este va a ser su amplitud, el rango va a ser la diferencia del mayor y menor de los datos, que va a ser igual a 600. Límite de un intervalo de clase. Este puede ser límite inferior o límite superior. Que vemos que para un intervalo que va de 0 a 200, el límite inferior va a ser 0, que es el menor de los datos, el menor, y el límite superior va a ser 200, que es el mayor de los datos de ese intervalo. Marca de clase. Es la media de los límites de un intervalo. Y acá tenemos un intervalo que va de 0 a 200. Entonces, la marca de clase, como dijimos, es la media. Tenemos que sumar su valor máximo más su valor mínimo entre 2, que son dos valores. Resultando que, para este caso, va a ser igual a 100. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece repetida la variable estadística en el conjunto de observaciones realizadas. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato y el número de observaciones realizadas. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de acumular sucesivamente las frecuencias absolutas. Y la frecuencia relativa acumulada es el resultado de acumular sucesivamente las frecuencias relativas. Y acá vamos a hacer una tabla de frecuencia, en el que acá tenemos las variables en su primera columna, las frecuencias absolutas en su segunda columna, las frecuencias absolutas acumuladas en la tercera columna, en la cuarta columna están las frecuencias relativas y en la última columna están las frecuencias relativas acumuladas. Y acá tenemos como propiedades que la suma de todas las frecuencias es igual a un n, que es el total. La suma de todas las frecuencias relativas siempre va a ser igual a 1. Ahora, para hallar la frecuencia relativa, esta se va a hallar dividiendo cada frecuencia entre el total. Teniendo que, por ejemplo, la frecuencia relativa 2 se va a hallar como la frecuencia absoluta 2 sobre n, que es el total. O por ejemplo, la frecuencia absoluta 4 se va a hallar dividiendo la frecuencia absoluta 4 entre n. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, como sabemos, vamos a acumular las frecuencias absolutas. Por ejemplo, para hallar la frecuencia absoluta acumulada 2, vamos a sumar la frecuencia absoluta 1 con la 2. O si queremos hallar la frecuencia absoluta acumulada 3, vamos a sumar las frecuencias absolutas 1, 2 y 3. Igualmente, para la frecuencia relativa acumulada,
vamos a acumular las frecuencias relativas. Que por ejemplo, si queremos saber la frecuencia relativa acumulada 3, vamos a sumar la frecuencia relativa 1, 2 y 3. Entonces, si queremos saber la frecuencia relativa acumulada 4, vamos a sumar las 4 frecuencias relativas. Gráficos. Histograma. Son diagramas de barras o rectángulos cuyas bases representan los intervalos de clase y las alturas de las frecuencias absolutas o relativas. Acá tenemos un histograma de ejemplo, en la que uno de sus ejes representa la frecuencia absoluta y el otro eje los ingresos por intervalos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que hay 2 personas que ganan de 0 a 120 soles. O también que hay 5 personas que ganan de 240 a 360 soles. Diagrama escalonado. Son diagramas similares al histograma, con la diferencia de que las alturas son frecuencias absolutas acumuladas o relativas acumuladas. Y acá tenemos un diagrama escalonado de ejemplo, en la que el eje de acá nos muestra las frecuencias absolutas acumuladas y el otro eje los ingresos por intervalos. Teniendo que, por ejemplo, 3 es la suma de las 2 primeras frecuencias absolutas, que 17 es la suma de las 4 primeras frecuencias absolutas, o que 20 es el número total de personas. Diagrama circular, también llamado gráfico de sectores o gráfico del pastel. Los ángulos y porcentajes de cada sector corresponden en proporción a los datos. Y acá tenemos un diagrama circular con 5 variables, que son A, B, C, D y E. Y a cada uno le corresponde un color o un área. Y acá tenemos que mientras mayor sea el área, su frecuencia absoluta va a ser mayor. Teniendo que, por ejemplo, si comparamos A con B, vemos que A tiene una mayor área que B. Entonces eso quiere decir que la frecuencia absoluta de A es mayor a la frecuencia absoluta de B. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación. Que nos dice que el diagrama que vemos acá muestra la distribución del personal de una empresa por género. Si el promedio anual del personal femenino es de 35.75, calcula que tanto por ciento es el personal masculino en el año 2022. Entonces vamos a ver nuestro primer dato, que es que el promedio del personal femenino va a ser 35.75. Entonces ese promedio es la suma del personal femenino de todos los años, que en el primer año es 35, en el segundo año es A, el tercer año es A y el cuarto año es 28. Entonces el promedio de estos 4 valores debe dar 35,75. Entonces vamos a sumar estos valores y vamos a dividir entre 4, que es el total de valores que tenemos, y este va a ser igual a 35,75. Entonces vamos a despejar y tenemos que A va a ser igual a 40. Entonces ya tenemos el valor de A. Ahora vamos a ver lo que nos están pidiendo, que es el tanto por ciento del personal masculino en el año 2022. Tenemos en el año 2022, que es lo de acá, que hay 20 hombres y hay A mujeres. Pero como hay 40, hay 40 mujeres. Entonces, el 2022 van a haber en total 60 personas, de los cuales 20 son hombres. Entonces vamos a calcular este porcentaje, que va a ser 20 entre 60 por 100%. Resultando que este va a ser igual a 33,3%. Medida de tendencia central. Media aritmética. Para datos no clasificados vamos a hallar la media aritmética como la suma de todos los datos entre el total de datos. Y para datos clasificados vamos a hallar usando la sumatoria de todas las marcas de clase por su respectiva frecuencia entre el total de datos, o haciendo la sumatoria de todos los productos de la marca de clase por su respectiva frecuencia relativa. Moda. Para datos no clasificados, la moda es el dato que más se repite en el conjunto de datos. Y para datos clasificados, vamos a usar nuestra fórmula que vemos acá, en la que LO es el límite inferior de la clase modal, WO es el ancho de la clase modal, FO es la frecuencia absoluta de la clase modal, D1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior, mientras que D2 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia siguiente. Mediana. Para datos no clasificados, procedemos a ordenar los datos y elegir al que se encuentre en el centro. Y si el número de datos es par,
La mediana es la semisuma de los datos centrales. Y para datos clasificados, vamos a usar nuestra fórmula que vemos acá, en la que LM es el límite inferior de la clase mediana, WM es el ancho de la clase mediana, FM-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, y FM es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Ejemplo de aplicación. Para el cuadro que vemos acá nos piden determinar la mediana, que como sabemos son datos clasificados. Y tenemos que el número total de datos va a ser igual a 20. Entonces vamos a ver en qué intervalo está la clase mediana. Al ser 20 datos, la mitad va a ser 10. O sea, entre el dato 10 y el dato 11 está la mediana. Entonces, viendo nuestra frecuencia absoluta acumulada, va a estar en este intervalo que es el tercero. Y vamos a aplicar nuestra fórmula con los datos, teniendo que LM es el límite inferior, que al ser el intervalo, el límite inferior va a ser 40, y lo vamos a reemplazar. Ahora el ancho de clase, que va a ser en este caso 10, ya que ese se halla restando el mayor menos el menor de los intervalos, que va a ser 10. Ahora va a ser n sobre 2, que n es el total de datos, que son 20, entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que va a ser 6, sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que en este caso va a ser 5. Entonces vamos a operar lo que tenemos, y resultándonos que la mediana va a ser igual a 40, más el resultado de operar lo que tenemos acá, que va a ser 8. Resultando la mediana igual a 48. Ahora Joven nos invita a pasar a su libro de actividades de la página 116 a la página 122. Ahí tendrán problemas resueltos y más propuestos para practicar.